Hablar de Talavera, México, es hablar de la identidad de los poblanos. Y hoy vamos a conocer la historia de Talavera La Concepción, empresa familiar que tiene sus orígenes en 1869. Una persona que se llamaba Mónico Pérez es el que tenía la fábrica, que se la había comprado a su vez a alguien más. La fábrica ya existía desde 1807, por ahí así. Entonces él se la compra a alguien más y luego él se la vende a la familia Guevara. El primero de los Guevara que la adquiere se llama José de Jesús Guevara. La fábrica conservó los procesos tradicionales, pero también se adaptó a la modernidad, instalando en 1902 el primer motor eléctrico para la mezcla de colores. La fábrica, te digo, venía de generación en generación. El papá de mi suegro seguía con la fábrica, que estaba en la 4 Poniente 723. Era un área de 1000 metros cuadrados, muy grande. Ahí el abuelo de mi suegro, por ejemplo, fue el primero que montó un motor eléctrico para hacer el proceso. Se modernizó, era de los primeros que tenía ideas así modernas, ¿no? Vamos a meter un motor eléctrico para que hagamos los esmaltes. El crecimiento de la industria también trajo crisis en el taller familiar. Como estaban los hermanos que además habían quedado huérfanos, el papá de mi suegro y sus hermanos, que eran 5 hermanos, siguen con la fábrica como hermanos. Y eran muy pequeños cuando se quedan, pequeños para los conceptos, habrán de haber tenido el más grande de haber tenido unos 17, 18 años y continúan con la fábrica, ¿no? Con el paso de los años, los hermanos se dedican a otras profesiones y solo uno de ellos se queda al frente, afrontando nuevos problemas. El papá de mi suegro habla con su suegro y le dice, oye, pues échame la mano, ¿no? Y entonces ya liquida a sus otros hermanos, los que quedaban, y ya se queda él solo con la fábrica, ¿no? Por ahí de 1958, 59... tal vez 60, pues la fábrica tenía en ese entonces 40 y tantos trabajadores, ¿no? Igual que Uriarte más o menos andaban, y ellos, como la mayoría venía de San Pablo y varias gentes, tratan de organizar un sindicato. En Uriarte sí lo logran, pero aquí mi suegro agarra y habla con el señor Uriarte y le dice, ¿sabes qué? Lo que nos conviene es cerrar un tiempo. Pasado este periodo, siguen haciendo crecer la fábrica, pero se enfrentan a una nueva crisis que los obliga a cerrar. El papá de mi suegro muere en 1969 y también empiezan a tener problemas de producción porque la calidad de los materiales ya empieza a bajar, o sea, ya las minas empiezan a tener problemas, ¿no? Había que buscar otras nuevas opciones, ¿no? Y entonces llega un momento en que prácticamente la van a cerrar. Entonces, como mi suegro en ese momento andaba trabajando ya en otra cosa, él era herrero, tenía una herrería, y dice, no, ¿cómo se va a morir? Y es cuando regresa él a la fábrica a producir. Pero entonces, en ese entonces ya los hermanos ya habían vendido la fábrica grande, o sea, la 4 Poniente, ya pretendían instalarse en otro lado, y él dice, no, yo voy a seguir con esto. Y entonces se viene aquí a Flor del Bosque. Después de un tiempo se trasladan a la colonia Casablanca, en donde empieza la nueva historia de la familia Guevara. Actualmente, Consuelo Guevara está al frente de Talavera La Concepción, siendo la primera mujer de la familia con este cargo, quien junto con su esposo luchan por seguir con esta tradición. Son muchos avatares ahí y difícil mantener un negocio así de este tipo, es muy complicado. Ya ha habido veces en que hemos estado tentados a cerrar, pero la herencia pues no nos ha dejado, ¿no? Decir cómo se va a morir después de 152 años de existencia. Con imágenes de Ricardo López para Radio y TV Web, Carlos Maceda.